Para afinar el ciclo del análisis de los factores agroecológicos nos vamos a centrar en el suelo. El suelo tiene ciertas características químicas y físicas. En términos de las características físicas empezamos por el color. El color se debe a dos factores esenciales: el contenido de humus o materia orgánica y la naturaleza química de los compuestos de hierro presentes. Entonces el humus tiende a un color marrón oscuro, casi negro. Un contenido muy alto puede enmascarar el color de la materia mineral hasta el grado de que parezca casi negra. El hierro ejerce influencia en coloraciones que tienden el rojo al amarillo o al gris. Dependiendo del tipo de compuesto del hierro presente, pues da una tonalidad específica. Óxido ferroso da color gris, óxido férrico da color rojo y óxido férrico hidrato da color amarillo. La textura es una de las características más importantes del suelo cuando estamos pensando un poco en la mecanización. Se define como la porción en que se encuentran los siguientes minerales: las arenas, los limos y las arcillas. Este triángulo de Lyon nos permite a nosotros clasificar el suelo según su textura. Después de un proceso de laboratorio, se miden los porcentajes de arcillas, de limos y de arenas, y leyendo en este triángulo se identifica si el suelo es arcilloso, franco, franco-arcilloso, franco-arenoso o entre otras clasificaciones. Una porción ideal está entre el 45 y 48% de las partículas minerales, el 5 al 2% de materia orgánica, el 25% de aire libre y el 25% de agua. La estructura, a diferencia de la textura, es la manera como se agrupan las partículas de arena, limo y arcilla. Entonces, en el anterior veíamos que era la distribución porcentual, en la forma que se agrupan para formar agregados. Hay que hacer la aclaración que un agregado es diferente a un terrón. El terrón es un agregado artificial generado por el efecto humano por mecanización. El agregado es la forma natural de agrupación. Tenemos diferentes estructuras del suelo, ejemplo, granulares, por mijagón, prismáticas, columnar, masiva, en placa, en bloques o unigranular. Por otro lado está la porosidad, es la característica física del suelo de absorber líquidos o gases. Recordemos que el suelo es un estado trifásico en donde tiene una porción del suelo sólido, una porción de suelo que son poros con aire y otra porción de suelo que son poros con agua. Generalmente hay dos tipos de poros, macro y microporos. Los primeros se caracterizan por permitir el aire en movimiento, permitir el libre movimiento del aire y la filtración del agua. Los segundos, el movimiento del aire está casi totalmente impedido y el del agua muy restringido. Vemos algunas características de densidad y porosidad de las diferentes clases texturales de los suelos. Y también vemos la forma de calcular dicha densidad aparente y densidad real, que se realiza por laboratorio. Por otro lado está la profundidad, que hace referencia a la altura de cada horizonte de cada capa del suelo. Normalmente el horizonte A o el superior es el que tiene mayor cantidad biológica del suelo y el máximo lavado ocurre por la acción del agua. Es por ende donde la gran mayoría de raíces se desarrollan. El horizonte B, llamado también horizonte de transición, que se hace evidente cuando se pierde el horizonte A y a causa de la erosión presenta poca fertilidad. Y finalmente el horizonte C es aquel que constituye la roca madre o materia parental. El nivel freático es el nivel comúnmente llamado el nivel del agua bajo el suelo, ¿sí? O el nivel superior de la zona freática a presión atmosférica se conoce como nivel freático. El nivel freático no es horizontal, a diferencia del nivel superior de los mares o lagos, sino que es irregular, con pendiente monótonamente decreciente desde el nivel fijo superior al nivel fijo inferior. La materia orgánica está formada por todos los restos de plantas, animales y microorganismos que se encuentran sobre el suelo o enterrados en todos los estados de descomposición.
Importante manejar la fertilidad del suelo al aumentar la capacidad para retener e intercambiar nutrientes. Representa una verdadera reserva de nutrientes para las plantas. Reduce la posibilidad de cambios fuertes en pH del suelo. Se convierte en un almacenador de humedad, creando mejores condiciones para el crecimiento de las plantas. Y favorece la actividad microbiológica en el suelo. Es decir, la materia orgánica es esencial para el desarrollo de los cultivos. Ahora bien, hablando de las características químicas, requerimos hablar del pH. El término pH define la acidez o basicidad relativa de las sustancias, en este caso del suelo. En general, el pH se mide entre 0 y 14, pero en términos de suelos, normalmente los pH están entre 4 y 9, en donde entre 4 y 7 son suelos ácidos y entre 7 y 9 son suelos básicos. El 7 es la neutralidad. Lo interesante es que cada cultivo requiere un pH específico, un rango de pH específico. Y lo otro interesante es que dependiendo de ese pH, la absorción y la presencia de nutrientes para las plantas cambia. Entonces, entre 6 y 7 es un rango normalmente promedio para la gran mayoría de cultivos, en donde en promedio es un buena presencia de los diferentes nutrientes. Si por debajo de este promedio, aunque para unos es mejores que otros, la gran mayoría la disponibilidad baja, y por encima sucede lo mismo. Y finalmente, la capacidad de intercambio catiónico o el SIC es la capacidad del suelo para retener o intercambiar cationes de nutrientes. Para efectos prácticos, la capacidad de intercambio catiónico se toma como la suma de los milivalentes de los cationes de calcio, magnesio, potasio, sodio e hidrógeno.